Buenos días, como ya he dicho, soy Trini, que pertenezco a una parcela de la Iglesia que es el Movimiento Cultural Cristiano. Juan Ignacio me llamó para proponerme que contara mi experiencia de ser cristiana e influir en la cultura. He estado durante toda esta semana diciendo, bueno, ¿qué es lo más importante? Porque yo ya llevo 35 años perteneciendo al Movimiento Cultural Cristiano, entonces había muchísimas experiencias y hasta hoy a las 8 de la mañana he estado dando cambio a lo que quería expresaros, quería compartir con todos vosotros, ¿no? Es verdad que y me planteo, voy a hacerlo por escrito porque empiezo a contar a tal y quería también ceñirme un poco a los 10 minutos, ¿no?, que tengo para expresar mi experiencia. Voy a intentar transmitir cómo el movimiento Culturas Cristiano, desde su inicio en la década del 80, ha luchado y sigue luchando en la creación de una cultura de la vida frente a la cultura de muerte y frente a la cultura de descarte. ¿Por qué? Por fe en Jesucristo, por amor a la Iglesia y a los empobrecidos. Y voy a contar, por supuesto, claro, mi experiencia dentro de este movimiento. Cuando tenía 18 años, empiezo a plantearme que por qué tanta hambre en el mundo, que por qué tanto sufrimiento, por qué el aborto, por qué no se salía a la calle a denunciar estos temas. Y se cruza en mi camino un profesor, Pepe Barrera, y me habla del movimiento Culturas Cristianas. Y empiezo a descubrir la labor que ellos realizan. Descubro su amor incondicional a los empobrecidos de la tierra. Comienzo a asistir a sus reuniones, a conocer a muchos jóvenes que tenían las mismas inquietudes que yo. En ningún momento me siento mera espectadora, sino que me siento promocionada. Y veo ejemplos de vida entregada por, por potenciar una cultura de la solidaridad, una cultura autogestionaria, donde la persona es el centro. Lo que más me impresiona es que todo el análisis que hacía eran desde una visión de fe de la realidad. Cristo en medio de ellos, siempre, siempre. Todo este planteamiento me entusiasma y siento que es lo que estaba buscando. Promoción y cultura junto a una fuerte espiritualidad de encarnación. Y empieza mi andadura en este movimiento hasta el día de hoy, 35 años después. Y cada día que me levanto doy gracias a Dios por permitirme trabajar en esta parcela de la iglesia y formar parte de una pandilla de amigos convencidos del poder de lo pequeño y organizado, de la debilidad unida, de que solo no podemos nada. Pandilla asociada con Cristo a la cabeza. La alegría del camino recorrido juntos, superando una y mil veces las censuras que nos ponen cuando se quiere estar al servicio de la verdad, de la libertad y de la solidaridad. Cuando vamos a las parroquias, a las instituciones, a los institutos, a la universidad, a la calle, tenemos que hacer una presencia escueta de quiénes somos. Pues nosotros nos definimos como un movimiento de laicos formado por familias, consagrados, consagradas y sacerdotes. Uno de sus objetivos es la promoción de militantes cristianos pobres aquí y en el tercer mundo y la creación de opinión pública solidaria. El MCC, desde sus inicios, tiene claro que el combate actual contra un sistema injusto que niega el pan, la vida, la cultura y el trabajo a millones de personas pasa por una labor de promoción cultural militante. La cultura ha de tener como epicentro la dignidad y el valor inalienable de toda vida humana, sin importar sus circunstancias. Solo una cultura de la vida puede sostener una política del bien común que respete la dignidad de toda vida humana y nos abra a una civilización, la civilización del amor. Desde su fundación, el movimiento Culturas Cristiano ha tenido y tiene presencia pública en la calle, en los ambientes, en las instituciones, en las universidades, en las parroquias, para poder influir en la cultura imperante y crear opinión pública solidaria. Y con este objetivo se empiezan a poner en marcha experiencias sin ánimo de lucro, que quieren ser una semilla en medio de la oscuridad. Se ponen en marcha plataformas, la campaña por la justicia norte-sur,
el aula de formación Malagón Rovirosa en el verano. Nosotros la llamamos la Universidad de los Pobres, porque es así. Ediciones Voz de los Sin Voz, Casas de Cultura y Solidaridad, proyectos misioneros en Venezuela y próximamente en Perú. Y para que esto se hiciese realidad, era imprescindible que los militantes tuviesen una misión muy clara: carretera y manta, y a desgastar sus vidas por la promoción de la persona y la consecución de la cultura de la vida. Mi formación y mi espiritualidad se han forjado al estar horas y horas en la calle, con la campaña por la justicia en las relaciones norte-sur, denunciando las causas que provocan hambre, paro, esclavitud infantil y todo atentado contra la dignidad sagrada de la persona. Campaña que trabaja para crear una opinión pública solidaria en favor de los empobrecidos y para la formación de grupos de ambientación, apostando por una cultura de la cooperación y la colaboración para que todo cante la gloria de Dios. Estar horas y horas con pancartas, megafonía, manifiestos, exposiciones, puestos con las publicaciones de la editorial Voz de los Sin Voz, que actualmente ya tiene 803 títulos en la calle, realizadas con medios pobres. Precio de los libros y revistas, el que pudiera pagar un empobrecido. Tengo que dar gracias a Dios por permitirme estar en contacto con tanta gente, gente solidaria, gente herida, compartiendo su sufrimiento y que nos dicen en la calle, sobre todo, que necesitan la presencia de Dios. Nos piden que hablemos de Él. Ha sido la experiencia más maravillosa que Dios me ha puesto en mi camino, el estar en contacto con gente, con la gente que sufre, que está herida, que está... Porque nos piden, es que nos piden que le demostremos que Dios está en medio de sus vidas, ¿no? Sabemos que la labor de promoción de la persona es lenta y va más allá de un donativo. Exige un cambio de nuestras formas de vida y esto es lo que más nos cuesta. Todo esto va hablando otro lenguaje que todo el mundo entiende, el lenguaje de la solidaridad. Y yo lo vivo como acción de gracias a Dios, como la vivencia de la solidaridad equivalente con los empobrecidos. Yo siempre me planteaba, bueno, yo vivo en un país rico, un país enriquecido. ¿Cómo puedo yo mostrar mi solidaridad? Pues de esta manera, estando con los que más sufren, ¿no? Y dándole voz a los que no tienen voz. El movimiento Cultura Cristiano ha sacado a la calle de toda España manifiestos a favor de la familia, manifiestos de sí a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, manifiesto en contra del paro, de la esclavitud infantil. Ha llenado las paredes de nuestras ciudades de mensajes solidarios. La educación que yo he recibido en la calle, poniéndole voz a los que no tienen voz, ha sido más importante que todos mis años de instituto y de universidad. Éramos un puñado de jóvenes viviendo la verdadera amistad, un grupo de adultos diciendo sí a la vida. Esto os aseguro que te marca para siempre. A mí me ha marcado. 35 años consecutivos saliendo a la calle con las marchas solidarias. Marchas en silencio, porque en silencio mueren cada día 50.000 niños de hambre. Os aseguro que son marchas, son auténticas catequesis en medio del ruido de la ciudad. Era la cultura del silencio, es la cultura del silencio, de la oración por los que más sufren. Es la cultura del amor. Las paredes de nuestras ciudades hablaban y hablan de solidaridad, gratuidad, amistad, alegría. Estoy, y doy gracias a Dios, en medio de un puñado de pecadores reconociendo su traición, que ponen a los preferidos del Señor, a los empobrecidos, en medio de la plaza pública, para que la gente se haga eco de sus luchas. Mi experiencia en este movimiento es que es posible la economía de las no subvenciones, es posible la cultura de la gratuidad, de la permanencia. Solo de esta manera he comprobado que es posible decir la verdad con mayúsculas. Como madre y junto a otros padres y madres muy preocupados por la situación que están viviendo nuestros hijos en esta sociedad, que todo es válido, donde Dios no está presente, nos planteamos la creación de espacios solidarios,
desde que nacen hasta que son adultos, donde vivan de una manera nueva la solidaridad, el valor de la cultura de la gratuidad y puedan juzgar la realidad desde una visión crítica y desde una visión de fe. He experimentado que vivir la familia de familia, donde los niños y los ancianos tienen su espacio y tienen un espacio con dignidad. Tengo 4 hijos. Si no hubiese habido otra familia que se hubiese quedado con ellos, me hubiese sido imposible dar charlas, participar en cafés tertulias, salir a la calle con el puesto de publicaciones, asistir a las marchas solidarias. Todo esto está creando la civilización del amor, de la fraternidad. Y esto os aseguro que contagia. Somos familia de familias colaborando con sacrificio, con amistad y con amor y con trabajo gratuito para que en este verano, por ejemplo, durante un mes, sea posible el aula de verano Malagón Rovirosa, la Universidad de los Pobres, el aula de formación. Es inmenso el gozo de vivir que en todo el aula nos lo planteamos desde la premisa de la vida solidaria, horario, comida, actividades, organización, contenido formativo. Tanto los participantes en el aula como ponentes pagan su estancia y colaboran en las tareas de limpieza, en el comedor, limpiando los servicios. Este es el lugar donde se vive la gratuidad, la oración y la reflexión de los grandes problemas de la humanidad. El mejor lugar que les puedo ofrecer a mis hijos para vivir las vacaciones y donde pueden vivir vivencialmente el valor del servicio a los demás. Es muy importante y por eso lo quiero compartir con todos vosotros, los grupos de diálogo y formación que tenemos en las casas de cultura y solidaridad que tiene el movimiento cultural cristiano repartidos por toda España. Es compartir con nuestros hermanos creyentes y no creyentes sus problemas, nuestros problemas, la alegría y los sufrimientos, la esperanza de nuestro mundo. Y el movimiento cultural cristiano se plantea el valor del libro, del análisis crítico y pone en marcha la campaña por la promoción de la lectura social. Para mí es una gran alegría nuestro compromiso con la sociedad, con el futuro, con nuestros hijos, con lo excluido, con la verdad, sin buscar recompensa, ni mucho menos interés ni lucro. Todo esto hace necesaria esta campaña. ¿Por qué sale adelante esta campaña? Por el entusiasmo de todos los que forman parte de ella, por el entusiasmante camino que hemos recorrido juntos, más de 35 años ya del nacimiento de las ediciones Voz de los Sin Voz. Seguimos luchando contra la censura de los precios de los libros. Esto ha sido posible por el trabajo gratuito y vocacionado. Amar la cultura es amar la verdad. Quiero compartir con todos vosotros pequeños pasos que la sociedad va incorporando como fruto de todo este trabajo del movimiento cultural cristiano. Por ejemplo, uno de ellos es, ya no se habla de pobres, ya se habla de empobrecidos. Es muy importante utilizar las palabras adecuadas porque ellas te llevan a la verdad. No es lo mismo decir aborto que interrupción voluntaria del embarazo. Esto es un cambio cultural que te posiciona del lado del que sufre. Refleja una mentalidad, porque los cristianos tenemos el deber moral de defender la verdad. Y el otro paso es con la campaña del 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. La mayoría de las editoriales en los libros de religión hablan ya de la figura de Iván Masí y del 16 de abril, porque el MTC fue quien sacó a la luz en 1996 el tema de la esclavitud infantil de niños y jóvenes, a raíz del asesinato del niño pakistaní Iqbal Masih. Y desde las fuentes vaticanas se hacen ya eco y mencionan al movimiento Cultura Cristiano como promotor de esta iniciativa. El Papa Francisco ha pedido en varias ocasiones que se acabe con esta lacra de la sociedad y nos invita a cuidar de los niños y a vencer la cultura del descarte. Quiero acabar con un mensaje que me ha marcado mucho en mi vida. Un padre de familia en Venezuela
donde sus hijos estaban muriendo de hambre, nos decía que era más importante la difusión y la promoción de cultura solidaria más que 1 millón de euros. Y sus hijos se morían de hambre. Los empobrecidos tienen muy claro que lo que les puede sacar de la miseria es la promoción y la solidaridad entre los pueblos. La solidaridad entendida como dar de lo que se necesita para vivir, no dar de lo que nos sobra. Y ya para terminar mi exposición, mi experiencia, que creo que no sé si he llegado o no he llegado a sacar todo lo que había en mi vida, ¿no? Pero bueno, os quiero invitar a que asistáis al aula de verano Malagón Rovirosa, a la Universidad de los Pobres. Vamos a vivir la solidaridad en nuestras vacaciones, que no sean para el ocio, sino para la lucha por la justicia. Porque desde hace 36 años el aula Malagón Rovirosa proporciona elementos fundamentales para romper la manipulación a la que nos somete la cultura imperialista dominante. Frente a los medios de comunicación social, las formas de vida insolidaria y un sistema educativo al servicio de los valores del poder, nos proponemos como objetivo colaborar a la formación de personas que personal y colectivamente protagonicen su vida. Y que visitéis también la página web solidaridad.net. Pues muchas gracias y por haberme dado el poder expresar esto, ¿no? El sacar toda mi vida y, bueno, algunas de mis experiencias, ¿no? Y doy gracias a Dios por ello.